A lo largo del primer apartado encontramos tres aspectos principales que podemos resaltar. Primero, encontramos que debemos realizar un análisis en un contexto de globalización para poder lograr entender el lugar en el que se desarrollan los mercados capitales, ya que una gran parte o la totalidad de ellos se encuentran en el exterior. Por otro lado, o pues no obstante, también encontramos es importante realizar el análisis de las influencias que estos tienen sobre los mercados domésticos, porque pueden llegar a ser positivos o negativos. En primer lugar, pues encontramos los efectos positivos que proporcionan a los inversores domésticos mejores oportunidades y por otro lado, al hablar de los aspectos negativos, pues encontramos que los mercados internacionales realmente son demasiado volátiles y aumenta la probabilidad que aparezcan nuevos periodos. Bueno, el segundo gran aspecto da cuenta de las expectativas no cumplidas, lo que a su vez significa que se necesitará un mayor lapso de tiempo para poder elaborar estas políticas y por ende las futuras lineaciones deberán tener en cuenta de manera más explícita los efectos de la globalización específicamente sobre los mercados de capitales y por ende deberá incluir características intrínsecas de los países en desarrollo, además de diferentes ítems relacionados como lo son la globalización y de las economías emergentes. Y ya para finalizar podemos evidenciar el gran mensaje que hace referencia al nivel de subdesarrollo en el que se encuentra América Latina con respecto a los diferentes mercados internacionales como lo son el de Asia Occidental, y que a pesar de su sustancial crecimiento que se ha presentado a partir de 1990 aproximadamente, y lo anteriormente mencionado da desarrollo a una serie de interrogantes y de posibles discusiones académicas y políticas. Hola, mi nombre es José Daniel Latuf y yo les voy a hablar sobre los principales desarrollos en los mercados capitales internacionales. Los mercados de capitales en los países desarrollados han crecido sustancialmente durante las 3 décadas pasadas, experimentando un gran auge en los años 90. El desarrollo de los mercados capitales en los países ricos ha estado acompañado por una integración financiera creciente entre naciones. Esta globalización no es nueva. Los flujos internacionales de capitales han existido durante mucho tiempo. La llegada de la Primera Guerra Mundial representó el primer golpe a esta ola de globalización financiera, el cual fue seguido por un periodo de inestabilidad y crisis que finalmente condujo a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial. Después de estos eventos, los gobiernos retrasaron la globalización financiera, imponiendo controles de capital para recuperar la autonomía monetaria. Esto deprimió los flujos de capital que alcanzaron niveles muy bajos durante los años 50 y 70. Diferentes fuerzas han formado la reciente ola del desarrollo del mercado de capitales y de globalización financiera. Estas fuerzas se pueden agrupar en tres categorías: las políticas gubernamentales, las innovaciones tecnológicas y financieras y factores del lado de la oferta y la demanda. En primer lugar, los gobiernos han fomentado el desarrollo de mercados, reduciendo los costos de las transacciones y haciendo más eficientes las actividades de negociación, compensación y liquidación. Tercero, los cambios por el lado de la demanda también han proporcionado un aumento importante para los mercados de capitales. Y como otro tema fundamental, se va a hablar sobre las principales características del desarrollo doméstico del mercado de capitales. Los mercados financieros latinoamericanos continúan dominados por los bancos y están caracterizados por operaciones de corto plazo y liquidez y en un buen número de países por la dolarización. Los mercados de acciones y bonos privados no han logrado desarrollar una seria alternativa para los préstamos bancarios
como se mencionó, el aumento en tamaño y en el índice de rotación en los mercados de bonos locales, que se explica en su mayoría por los instrumentos gubernamentales. La falta de desarrollo de los mercados de bonos y acciones de América Latina relativa a otras regiones no se ha visto compensada por el mayor crecimiento relativo del crédito bancario por el sector privado. De hecho, el término PIB y el crédito bancario al sector privado se han estancado en América Latina durante los últimos 15 años, mientras que este se amplió significativamente en los países desarrollados. Gracias. Con el capítulo tercero sobre los factores de desarrollo e internacionalización de los mercados capitales, se va a tomar un ejemplo como tal del caso México para contextualizarlo, ya que este libro data de septiembre del 2008 y han pasado o transcurrido cerca de 13 años. Principalmente los estudios analizan los factores que motivan a la ley, regulaciones explícitas en el desarrollo financiero y que algunos autores enfatizan del papel de las diferentes tradiciones legales al explicar las diferencias entre países de protección e inversión. Principalmente un factor institucional importante es que la relación con la denominación monetaria y la deuda se denomina del régimen cambiario. Algunos sostienen que una tasa de cambio fija aumenta los incentivos, principalmente del sector gubernamental y del sector privado, para emitir más deuda a corto plazo. Incluso la moneda extranjera alimentando el proceso de dolarización de pasivos. Esto ayuda a analizar incluso en conjunto al capítulo número 2 con la globalización, que es una financiación que avanza sustancialmente durante las décadas con mayor flujo de capital entre distintos países, la cual tocaremos en la siguiente imagen con el riesgo país para poder demostrar México en qué posición se encuentra. Caso México, un elemento importante a resaltar de esta tendencia de globalización es que ha sido el aumento en las actividades bursátiles que tienen lugar en el exterior. Principalmente para todos los países, las actividades en el exterior exceden ahora la actividad del mercado doméstico. Como podemos analizar las siguientes tablas en comparación de a febrero a octubre del año netamente anterior 2020, Venezuela sigue siendo el país número 1 con mayor riesgo y mayor porcentaje, en la cual esto implica que va a haber menor inversión y menor inyección bursátil por parte de los inversionistas. Argentina es una de las economías que ha estado también escalando, aunque descendió un poco con respecto al año netamente anterior, que se encontraba a 19.3%, ahora en un 14.6%. México principalmente es 4.7%. En esta etapa escala un poco más, ya que está encontrada en un 3% de su riesgo país principalmente. Además, en esta sección se analizan factores detrás de la internacionalización de la actividad del mercado de acciones y sus efectos sobre los mercados locales. Un punto importante a considerar es que no es sencillo determinar la forma en que se están relacionados los diferentes factores. Además, el proceso de internacionalización se requieren distintos estudios empíricos que puedan darle validez y diferentes explicaciones a los resultados analizados. Principalmente hay que hacer un estudio para analizar y relacionar las distintas bases que tienen en la actividad extranjera, incluso la actividad doméstica, principalmente con la ola de estímulos de los bancos centrales de todo el mundo. Se ha podido analizar que hay un respaldo, incluso para poder saciar el apetito por el riesgo. Principalmente se pudo analizar el caso de la zona euro, donde los bancos centrales respaldaron todas sus economías, principalmente ante la pandemia del COVID-19. Además, según el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas negativas para las economías de América Latina con respecto a los distintos brotes que se están volviendo a presentar, en especial con el tercer pico para algunos países, eh, corren el riesgo de descontrolarse o que ni siquiera se han podido controlar incluso desde el primer brote. Si bien las economías de México, Argentina y Brasil podrán contraerse cerca de un 8% o más, donde el mismo podría haberse obligado a aportar todos sus recursos debido a la crisis económica, principalmente con el incumplimiento de las economías de desarrollo
por parte de los grandes países desarrollados, incluso Estados Unidos, que es el principal socio comercial de los países como Colombia, México, Brasil, Chile, ha logrado tener como, incluso no es que haya logrado, eh, pudo mantener, si se puede decir, un 4% o un 5% a este fin de año, principalmente. Además, además, también la internacionalización dice que tenemos una pésima visión a nivel internacional, puesto que no hay una certidumbre en ningún aspecto, principalmente para intervenir en los países, ya que no hay liderazgo frente a los demás, incluso las distintas políticas gubernamentales que se tomen en estas. Bueno, para concluir, tenemos que durante los últimos años hemos visto diferentes intentos de integración regional de los mercados de títulos de valores con diversos acuerdos entre países y alianzas a través de la bolsa de valores, y esto ha sido resultado de la globalización de los mercados financieros, la desregulación y la liberación de los mercados, lo cual ha generado beneficios significativos. Dicho lo anterior, tenemos tres conceptos importantes que son la globalización financiera, la liquidez y la diversificación de riesgos, los cuales vamos a encontrar entrelazados a través de los tres capítulos que mencionamos anteriormente. Y encontramos como conclusión final que la clave para diseñar las reformas correctas de un país sería determinar si el país que estamos teniendo en cuestión puede cumplir de forma realista los umbrales de tamaño para sostener un mercado secundario para los títulos valores del sector financiero privado. Pero además de lo mencionado, tendría que estar acompañado por una definición realista de lo que puede y no puede esperarse del mercado. Cualquier agenda de reforma para los mercados de capitales debe ser formulada dentro de una visión más amplia del desarrollo financiero para las economías emergentes, de las cuales hemos estado hablando. Y por supuesto que un punto bastante importante es entender que evitar la globalización financiera no es realista ni tampoco deseable en el largo plazo si se tiene en cuenta que es necesaria la integración, y en particular de la forma en la que los mercados capitales locales pueden mejorar la operación del sistema financiero como un todo, aun si estos mercados se quedan de alguna forma cortos. Este estudio, en definitiva, nos demuestra que se requiere de trabajo adicional para entender la interacción entre la internacionalización del mercado financiero y el desarrollo del mercado de capitales. Muchas gracias.